Resumen capítulo 41 del libro de los ungidos. 3 hebreos en el horno de fuego. Dios le había dado a Nabucodonosor el sueño de la gran imagen para que comprendiese la relación que su reino tendría con el reino de Dios. En la interpretación del sueño se lo había instruido claramente acerca del establecimiento del reino de Dios. El rey había reconocido a Dios al decir a Daniel: «Tu Dios es el Dios de dioses y revela todos los misterios». Después de eso, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón había quedado limpio del deseo de ensalzarse a sí mismo. Con el tiempo, dejó de honrar a Dios y reasumió su adoración a los ídolos con mayor celo. Las palabras «Su Majestad es la cabeza de oro» habían hecho una profunda impresión en la mente del gobernante. Los sabios de su reino, valiéndose de eso, le propusieron que hiciera una imagen similar a la que había visto en su sueño, y que la levantase en donde todos pudiesen contemplar la gran cabeza de oro, que había sido interpretada representando su reino. Complacido, resolvió ir aún más lejos. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que se la haría por completo de oro, símbolo de Babilonia como reino eterno todopoderoso. Olvidando las providencias notables relacionadas con el sueño de la gran imagen, el rey y sus consejeros resolvieron en que se esforzarían por exaltar a Babilonia como suprema. La interpretación de Daniel iba a ser rechazada y olvidada. La verdad iba a ser mal aplicada. El símbolo designado por el cielo para revelar a los humanos acontecimientos futuros importantes iba a emplearse para impedir la difusión del conocimiento que Dios deseaba que el mundo recibiera. En esta forma, mediante las maquinaciones de hombres ambiciosos, Satanás sabía que la verdad sin mezcla de error es un gran poder para salvar, pero que cuando se usa para exaltar al yo, llega a ser un poder para el mal. Con sus ricos tesoros, Nabucodonosor hizo hacer una gran imagen de oro, similar a la que había visto en visión, menos en un detalle relativo al material del que estaba compuesta. Los caldeos no habían producido antes algo tan imponente ni majestuoso como esa estatua resplandeciente. No es sorprendente que en la tierra donde la adoración de los ídolos era global, la imagen inestimable en la llanura de Dura fuera consagrado como objeto de culto. Se decretó que en el día de dedicación todos manifestasen su suprema lealtad al poder babilónico, postrándose ante la imagen. Una vasta concurrencia de todos los pueblos, naciones y lenguas se congregó. Cuando se oyó la música, todos los pueblos se postraron y adoraron la estatua de oro. Las potestades de las tinieblas parecían ganar una victoria, al quedar relacionada de un modo permanente la adoración de la imagen de oro con las formas establecidas de la idolatría reconocida como la religión del Estado. Satanás esperaba derrotar así el propósito que Dios tenía de hacer de la presencia de Israel en Babilonia un medio para bendecir a todas las naciones. Pero Dios decretó otra cosa. No todos habían doblegado la rodilla ante el símbolo idólatra del poder humano. 3 hombres estaban firmemente resueltos a no deshonrar al Dios del cielo. Su Dios era el Rey de Reyes, y ante ningún otro se postrarían. Ciertos sabios, celosos de los fieles compañeros de Daniel, informaron al rey acerca de la flagrante violación de sus deseos. Exclamaron: «Hay algunos judíos a quien su majestad ha puesto enfrente de la provincia de Babilonia, que no acatan tus órdenes, no adoran los dioses de su majestad, ni a la estatua de oro que mandó erigir. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego». El rey ordenó que esos hombres fueran traídos delante de él. Señalando el horno de fuego, les recordó el castigo que los esperaba si persistían en su negativa a obedecer su voluntad. Pero con firmeza los hebreos atestiguaron su fidelidad a Dios del cielo y su fe en su poder para librarlos. Mientras los 3 hebreos estaban delante del rey, él se convenció que poseían algo que no tenían los otros sabios. Les daría otra oportunidad. Si tan solo se unían a la multitud para adorar la imagen, les iría bien. De lo contrario, serían lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y con la mano extendida hacia arriba, en son de desafío, exclamó: «Y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos». Vanas fueron las amenazas del rey. Mirando con calma el horno, dijeron: «No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno de llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad». Su fe quedó fortalecida cuando declararon que Dios sería glorificado, liberándolos, y con una seguridad basada en una fe implícita en Dios añadieron: «Pero
aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. La ira del rey no conoció límites. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos, representantes de una raza despreciada y cautiva, ordenando que se calentase el horno 7 veces más de lo que fuera costumbre. Mandó a hombres fuertes de su ejército que atasen a los adoradores de Dios. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal como estaban vestidos. Las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cuando los testigos del Señor fueron arrojados al horno, el Salvador se les reveló en persona, y juntos anduvieron en medio del fuego. En la presencia del Señor, del calor y del frío, las llamas perdieron su poder de consumirlos. Desde su solio real, el rey miraba esperando ver completamente destruidos a los hombres que lo habían desafiado, pero su rostro palidecía mientras se levantaba del trono y miraba intensamente hacia las llamas resplandecientes. Alarmado preguntó: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Allí en el fuego veo 4 hombres, sin ataduras ni daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. ¿Cómo sabía el rey qué aspecto tenía el Hijo de Dios? En su vida y carácter, los cautivos hebreos habían representado la verdad delante de él. Cuando se les pidió una razón de su fe, la habían dado sin vacilación, enseñando a los que los rodeaban acerca del Dios al cual adoraban. Les habían hablado de Cristo, el Redentor que iba a venir, y en la 4ª persona que andaba en medio del fuego, el rey reconoció al Hijo de Dios. Y ahora, olvidándose de su propia grandeza y dignidad, Nabucodonosor clamó: «Siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá». Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron delante de la vasta muchedumbre, y se los vio ilesos. La presencia de su Salvador los había guardado de todo daño, y solo se habían quemado sus ligaduras. Olvidada quedó la gran imagen de oro levantada con tanta pompa. El rey, humillado, se vio obligado a reconocer: «Alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió su ángel y los salvó». Ellos confiaron en él, desafiando la orden real. Optaron por la muerte antes de que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. El rey de Babilonia procuró difundir en todos los pueblos de la tierra su convicción de que el poder y la autoridad del Dios de los hebreos merecían adoración suprema. Y agradó a Dios el esfuerzo del rey por manifestarle reverencia y por hacer llegar la confesión real de fidelidad a todo el reino babilónico. Mediante la liberación de sus siervos fieles, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. En la hora de su prueba, los 3 hebreos recordaron la promesa: «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas». Las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Importantes son las lecciones que debemos aprender de lo experimentado en la llanura de Dura. En nuestra época, muchos de los siervos de Dios sufrirán humillación y ultrajes a manos de aquellos que están llenos de envidia y fanatismo religioso. La ira se despertará en forma especial contra los que santifican el sábado del 4º mandamiento, y a fin un decreto mundial los denunciará como merecedores de muerte. Sus hijos deberán dejar manifiesto que por ninguna consideración pueden ser inducidos a hacer la menor concesión al culto falso. Para el corazón leal, los mandamientos de los hombres finitos son insignificantes frente a la palabra del Dios eterno. Obedecerán a la verdad aunque el resultado haya de ser la muerte. El Señor obrará poderosamente en favor de los que se mantengan por lo recto. El que anduvo con los hebreos en el horno de fuego acompañará a sus seguidores donde quiera que estén. En el tiempo de angustia, sus escogidos permanecerán inconmovibles. Jehová se revelará en su favor como Dios de los dioses, que puede salvar hasta lo sumo a los que ponen su confianza en él. Y ese fue el resumen del capítulo 41 del libro Los Ungidos.
No olvides compartir el video con tus compañeros de clase o con las personas que tú crees que puedan necesitar este resumen. Nos vemos la próxima.